Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, pues, gracias. Nosotros también no vamos a discutir el problema. El índice de natalidad cae y la fecundidad lleva años por debajo del nivel de reemplazo. El problema es indiscutible y en la causa ya empezamos a tener diferencias, porque uno de los principales inconvenientes, incluso cuando hay buena intención, es que se siga aludiendo a que las mujeres se han incorporado al mundo laboral como la causa primera de esta situación. Bien podía decirse que la primera causa es la no incorporación de los varones a las tareas de cuidado, pero bueno, así no se cuenta. El conflicto trabajo-familia sigue enfocándose como una cuestión femenina, a pesar de que los estudios describen tres obstáculos principales a la hora de explicar el cada vez más drástico descenso de la natalidad. Uno, la estabilidad del empleo, la elevada tasa de desempleo y la precariedad. Trabajadores y trabajadoras pobres tenemos en Asturias. Dos, en España las políticas de conciliación nunca han sido una prioridad ni han ido más allá de compromisos abstractos y medidas sin ningún calado estructural, dirigidas principalmente a mujeres y abundando en el imaginario colectivo que identifica a mujeres con cuidados. Y tres, la igualdad. Son cada vez más los estudios que establecen una correlación sólida entre desigualdad de género y tasa de fecundidad. Es decir, analizan que allí donde se promueve la igualdad de género se elevan las tasas de natalidad. Y en esto, como bien decía la portavoz, pues no estamos solos. Compartimos el problema también con Europa. Gran parte de Europa y muchos países desarrollados sufren la transición demográfica. Para poner freno a la pirámide invertida que dibuja la población en muchos países, pues se han ido articulando diferentes medidas. Y en muchos de ellos, entre otras, las ayudas económicas directas, como proponen en esta iniciativa. Y precisamente cuando en los países en donde se ha abordado intentar solucionar el problema limitándose a ayudas económicas directas, pues realmente no han producido el efecto deseado y la natalidad no aumenta. De los países europeos de nuestro entorno, ya lo han dicho también anteriores portavoces, parece que Francia sí que está consiguiendo incrementar la natalidad con una tasa de fecundidad por encima de los 2 puntos. Pero los factores van más allá de incentivos económicos, no hay que hacerse trampas. Basten algunos datos como que Francia tiene un salario mínimo de 1.498,5 euros, el doble que en España. Las guarderías, que son gratuitas en un 92% de los casos. Padres y madres que tienen 16 semanas de permiso, 26 si es el tercer hijo o hija. En Francia los padres y las madres tienen más trabajos, tienen más recursos económicos y más recursos materiales a disposición y tienen políticas de igualdad. La brecha salarial entre hombres y mujeres en Francia no llega al 14%, aquí en España estamos en el 24%. Las autoridades francesas también facilitan el acceso al alquiler de las parejas jóvenes y fomentan su autonomía, es decir, han puesto en marcha un plan de alquiler social que les favorezca y también en cuanto a la empleabilidad. Les decía que coincidimos en el problema, no de todo en las causas, y miren, en las soluciones estamos bastante lejos. Ustedes quieren resolver el envejecimiento demográfico con un plan de natalidad, y es un plan de natalidad que no contempla ni una sola medida para reducir el elevado índice de desempleo en los jóvenes, un 46% en Asturias, que son los trabajadores jóvenes precisamente quienes sufren la tasa de empleo más alta y las peores condiciones laborales, ni una sola medida que favorezca el acceso a la vivienda, porque es que las familias viven en alguna parte, que permita la emancipación o medidas de garantía habitacional, porque en Asturias además es que se están lanzando a familias con menores a la calle, sin una sola medida para paliar la sangría del éxodo de jóvenes asturianos que se van a buscar empleo a otras comunidades autónomas y a otros países,
o medidas que favorezcan el retorno de los que están fuera. Porque sí llama la atención que dicen ustedes que resulta del todo contradictorio preocuparse por la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 y olvidarse de que son ayudas inútiles si antes no nacen en Asturias esos niños y niñas. Y saben lo que es inútil. Lo inútil es no evitar que esos padres y madres jóvenes se marchen. Se puede estar invirtiendo en personas que pueden tener que emigrar después por no encontrar incentivos vitales suficientes en Asturias. Un plan de natalidad sin una sola medida que ponga freno pues a la normalización de la precariedad que asistimos en este país, en el empleo, en salarios, en derechos laborales, en medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, en estabilidad laboral, en políticas de igualdad, de reducir la brecha salarial y en eliminar la famosa discriminación estadística, esa en el acceso al empleo que sufren muchas mujeres solo por el hecho de estar en edad fértil. Y en el mundo rural, ¿de verdad creen que la población del suroccidente asturiano se mantiene en el territorio con 150 euros por un hijo o hija nacida? Todas las semanas, además, traemos a este Parlamento precisamente la carencia de servicios fundamentales. En algunos núcleos rurales traemos que no tenemos escuelas o que no tenemos transporte, o a veces incluso que no tenemos carreteras, ya no les digo si está nevando, o que no tenemos centros de salud, o incluso cuando tenemos centro de salud no tenemos pediatras. La decisión de una madre o un padre de criar a sus hijos o hijas en determinadas zonas rurales de Asturias, les garantizo que depende de mucho más factores que tener una deducción en el IRPF. Dicen ustedes sobre la dotación económica estimada para el primer año asciende a 10,8 millones de euros y les puedo decir, ¿saben cuánto costaba la gratuidad de 0 a 3 que propuso Podemos Asturias para el presupuesto? Pues costaba tan solo 2 millones de euros, nos sobraban 800. Imagínense el parque público de vivienda que podíamos poner a disposición de los asturianos y asturianas con esos 8 millones. Finalizo. No apoyaremos su iniciativa, no apoyaremos la tarifa plana y limitada a ayudas económicas directas y nos encontrarán pues cuando aborden la política demográfica con medidas que tengan que ver, entre otras cosas, pues con empleo, con conciliación real y con igualdad de género. Muchas gracias.